A comenzar con una serie de vídeos para ilustrar la parte de administración de G Suite. Imaginamos que ya nos hemos registrado con Google en nuestra G Suite, ya nos han enviado nuestro correo diciéndonos que tenemos activada nuestra G Suite y por lo tanto ya podemos acceder a administrar nuestra cuenta, nuestra G Suite. Para ello, lo primero, entramos en la página de Google. Entramos en la página de Google y lo primero que tenemos que hacer es iniciar sesión con nuestra cuenta de Google. La cuenta que vamos a usar para administrar la G Suite es aquella que nos creamos en el proceso de alta. Durante el proceso de alta, en el formulario que íbamos rellenando, había un apartado en el que nos pedía crear una cuenta de administrador. Bien, pues esa cuenta es la que tenemos que usar aquí para entrar en el panel de control, entrar en la parte de administración de la G Suite. Y dentro de este panel de control, con esta cuenta de administración, procederemos a crear el resto de usuarios, el resto de miembros de nuestro centro. Uso la cuenta de administración de mi centro, como digo, cada uno usará la cuenta de administración que se creó en el proceso de alta de la G Suite. Ponemos nuestra contraseña y nos logueamos con Google. Vemos aquí que ya tenemos nuestra fotito, en caso de que le hayamos puesto foto, o si no le hemos puesto foto aparecerá una inicial, la inicial de nuestro nombre, y ahora en los puntitos que tenemos a la izquierda buscamos la herramienta de administración. Bajamos un poquito si no la vemos en la parte de arriba y la herramienta de administración corresponde con este iconito que tenemos aquí. Picamos en la herramienta de administración y accedemos al panel de control. Bien, ¿por dónde vamos a comenzar nosotros? Nosotros vamos a comenzar por la parte de unidades organizativas, perdón. Vamos a comenzar creándonos unidades organizativas. ¿Qué son las unidades organizativas? Las unidades organizativas dentro de nuestro centro educativo es similar a cuando nosotros tenemos una unidad de almacenamiento que nos creamos distintas carpetas dentro de esa unidad de almacenamiento. ¿Por qué creamos distintas carpetas? Pues para organizar la información. Si tuviéramos una unidad de almacenamiento y todos los documentos que nosotros guardásemos en esa unidad de almacenamiento estuviesen en la misma carpeta, la verdad es que a poco que crezcan el número de documentos, eso sería un poco caótico. Para organizar todo eso, nosotros vamos creando carpetas, dentro de esas carpetas vamos creando a su vez más carpetas y en toda esta estructura jerárquica vamos organizando la información dentro de nuestra unidad de almacenamiento. De igual forma, G Suite nos permite, dentro de nuestra organización, de una forma jerárquica, como digo, ir creando unidades organizativas que podemos crear unas dentro de otras. ¿Para qué? Pues para organizar todo lo que va a ser las cuentas de usuario de nuestro centro educativo. Por ejemplo, podemos crearnos una unidad organizativa que corresponda a alumnado y otra unidad organizativa que corresponda a profesorado. Dentro de la unidad organizativa de alumnado podemos crearnos unidades organizativas distintas para cada nivel o etapa. Por ejemplo, secundaria. Y dentro de secundaria nos podemos crear una unidad organizativa que sea primero de la ESO, segundo de la ESO, tercero de la ESO, cuarto de la ESO. E incluso si quisiéramos dentro de primero de la ESO, a su vez podremos crearnos unidades organizativas para primero de la ESO A, segundo de la ESO A, primero de la ESO A, primero de la ESO B, primero de la ESO C, etcétera, y así por cada uno de los grupos que tuviésemos en primero de la ESO. Vamos a entrar y vamos a proceder a crear las unidades organizativas porque todo esto se ve mucho mejor con un ejemplo. Entramos dentro de las unidades organizativas y al entrar nosotros vamos a ver que aquí a mí me aparecen ya varias unidades organizativas porque en mi centro ya hay varias unidades organizativas creadas y por tanto me aparecen esas unidades organizativas que yo ya tengo creadas, me aparecen, ¿vale? Pero nosotros la primera vez que entramos en el panel de administración de la G Suite, veremos que dentro de la parte de unidades organizativas simplemente nos va a aparecer nuestro dominio. Nosotros, si nuestro dominio es iesiliberis.com, nos aparecerá nuestro dominio y no veremos ninguna otra unidad organizativa. Para crear unidades organizativas, la interfaz de Google siempre es muy similar. Tenemos aquí un circulito con un más que nos va a permitir crear elementos. Si estamos dentro de la pantalla de unidades organizativas, nos permitirá crear unidades organizativas. Si estamos dentro de la parte de
usuarios nos permitirá crear usuarios. Y así, pues, dependiendo de la pantalla en la que nos encontremos. Como decimos, estamos dentro de la unidad de organizativa y por tanto si pulsamos al más nos aparecerá un cuadro de diálogo en el que nos pide el nombre de la unidad organizativa, la descripción y la unidad organizativa superior. En principio, cuando nosotros entramos, como decimos, no tenemos ninguna unidad organizativa creada y todo lo que creemos dependerá de lo que es nuestra unidad organizativa superior, que es el nombre del dominio que creamos cuando nos dimos de alta en G Suite. Yo voy a crear una unidad organizativa que sea prueba y dentro de la unidad organizativa prueba, bueno, me dice que la unidad organizativa prueba ya existe, vamos a poner la unidad organizativa pruebas y vamos a poner unidad organizativa para pruebas. Bien, y ahora simplemente le daríamos al botón de crear y con esto ya tenemos creada nuestra unidad organizativa de pruebas. Buscamos por aquí y tenemos que tener eh, aquí tenemos nuestra unidad organizativa prueba. Hay veces que recién creada no nos aparece. Si por cualquier caso, como nos está pasando ahora mismo, no vemos nuestra unidad organizativa de pruebas, no pasa nada. Esto es muy sencillo. Vamos de nuevo hacia la parte principal de la consola de administración, entramos de nuevo en la unidad de organizativa y ahora sí nos aparece aquí nuestra unidad organizativa de pruebas. Bien, pues dentro de la unidad organizativa de pruebas, si queremos crear nuevas unidades organizativas dentro de ella, podemos pulsar en este más de aquí. O incluso si queremos mover alguna unidad organizativa, podemos usarlo con este icono de aquí. Podemos mover esta unidad organizativa de pruebas, la podemos mover dentro de alguna de las que ya tenemos creadas, ¿vale? Y con los tres puntitos estos de diálogo nos permite editar el nombre de la unidad organizativa o incluso si queremos eliminar la unidad organizativa. Como decíamos antes, para crear nuevas unidades organizativas o bien nos vamos a pruebas y aquí le damos al más, por ejemplo, ahora creamos la unidad organizativa que sea alumnado y esta unidad organizativa se crearía dentro de la unidad pruebas, porque aquí tenemos unidad organizativa superior, tenemos la unidad de pruebas. Bien, pues si yo creo esta unidad se va a crear dentro de, como digo, pruebas, ¿vale? O bien lo podemos hacer con el más y creamos profesorado y aquí modificamos y en vez de decir que lo queremos crear en iesilibres.com, por defecto vemos que aparece la unidad organizativa superior. Si no queremos escoger esa, le damos aquí al lapicito, modificamos y escogemos la unidad organizativa prueba. Si desplegamos aquí, vemos que dentro de prueba está alumnado, ¿vale? Creamos dentro de prueba, le damos a listo. Aquí nos aseguramos que ya lo vamos a crear la unidad organizativa de profesorado, la vamos a crear dentro de la unidad organizativa pruebas, le damos a crear y creamos nuestra unidad organizativa. Como digo, hay veces que dentro de pruebas no nos aparece. Si no nos apareciese, nos iríamos a la raíz de la consola de administración y después volveríamos a entrar, ¿vale? Aquí dentro de pruebas a mí sí que me está apareciendo ya la unidad organizativa alumnado y la unidad organizativa profesorado. De igual forma, lo que decíamos antes, de igual forma dentro de alumnado, por ejemplo, puedo crearme una nueva unidad organizativa que sea la unidad organizativa ESO. Bien, y dentro de la unidad organizativa ESO, vamos a refrescar dentro de pruebas, en alumnado, vemos que no nos está apareciendo. Bueno, pues no pasa nada. Salimos de nuevo a la consola de administración, entramos en unidades organizativas, esto a veces depende del navegador con el que lo estemos haciendo. Entramos en pruebas y en alumnado nos aparece eso. Y dentro de eso, ahora le puedo dar, por ejemplo, a más y me puedo crear uno ESO, me crearía mi unidad organizativa primero de la ESO, dentro de eso le vamos a dar de nuevo y vamos a crear la unidad organizativa segundo de la ESO y así vamos a crear segundo, tercero y cuarto, ¿vale? Tenemos primero, segundo, tercero, creamos tercero de la ESO
y ahora ya, ¡hey!, no hemos equivocado, no pasa nada, ahora lo vamos a solucionar. Vamos a crear cuarto de la ESO. Bien, ¿qué es lo que nos ha pasado creando las unidades? Pues que nos hemos despistado y hemos creado primero, segundo, tercero y cuarto. Sí, está correcto, no hay ningún problema. Bien, ya las tenemos aquí, primero, segundo, tercero y cuarto. Todo eso están dentro de la ESO, eso está dentro de lo que es la unidad organizativa alumnado y alumnado está dentro de lo que es la unidad organizativa pruebas, que también se compone de la unidad organizativa profesorado. Dentro de pruebas tenemos alumnado y profesorado y dentro de alumnado, si desplegamos, tenemos la unidad organizativa ESO y si desplegamos vemos que tenemos primero de la ESO, segundo de la ESO, tercero de la ESO y cuarto de la ESO. Como digo, esto es simplemente para organizar nuestra administración de la G Suite. Es una forma de tener más ordenadas los usuarios dentro de lo que es nuestro centro educativo. Y además también después nos va a permitir poder aplicar políticas diferentes a cada unidad organizativa. Por ejemplo, nosotros dentro de nuestra G Suite podemos desear que el profesorado tenga herramientas como pueden ser Gmail, Google Drive y Google Meet, por ejemplo. Pero queremos que el alumnado no pueda usar la herramienta Google Meet. Queremos que tan solo use Gmail y Google Drive. Pues a la unidad organizativa pruebas le daremos permiso para que pueda usar las herramientas Gmail, Google Drive y Google Meet. Con lo cual, si pruebas puede usar Gmail, Google Drive y Google Meet, todas las herramientas, todas las unidades organizativas que están dentro de pruebas podrán usar estas herramientas. Pero después puedo coger y a la unidad organizativa alumnado quitarle el permiso para que pueda usar la herramienta Google Meet. Con lo cual, alumnado tan solo podrá usar la herramienta Gmail y Google Drive, mientras que profesorado sí podrá usar Gmail, Google Drive y Google Meet. Así, con las unidades organizativas conseguimos tener una administración bastante más eficaz de nuestra G Suite. Finalizamos aquí este vídeo y en vídeos posteriores veremos la creación de usuarios dentro de estas unidades organizativas que hemos creado. Pero como digo, insisto, el primer paso es crear nuestras unidades organizativas. Una buena estructura de unidades organizativas, la verdad que nos va a ayudar mucho en la organización de los usuarios de nuestra G Suite. Finalizamos y continuamos después con otros vídeos para la creación de usuarios.